buenos días a todas las personas que están viendo este evento tan interesante, tan especial. Un agradecimiento al Centro de Memoria Histórica por la oportunidad de reflexionar y de participar en una discusión que creo que es fundamental y es el papel que tiene la biodiversidad, los ecosistemas en la construcción de digamos, de una visión histórica de los hechos y una construcción de justicia a través del tiempo. Y quisiera iniciar con una reflexión acerca precisamente de las transformaciones ecológicas a lo largo de la historia. De hecho, siempre es bueno pensar que los seres humanos llevamos muy poco tiempo en el planeta, actuando y transformando el planeta, tal vez menos de 300.000 años, y solo hasta hace 50.000 que comenzamos a salir de África para migrar a través de las costas a todos los continentes, establecernos en cada uno de ellos eh, en un plazo también relativamente corto, digamos, entre 10 y 20.000 años duramos en lograr adaptarnos a las condiciones de vida de las selvas húmedas tropicales del sur de la India o de la península del sureste asiático, o rápidamente a las altas montañas del Nepal al norte de la India y luego en Europa, luego en Escandinavia. Piensen ustedes en esa extrema diversidad de condiciones ambientales que representan todos esos espacios, y el clima de la época, cómo ayudaba e impulsaba paulatinamente en ese descongelamiento planetario a que los seres humanos rápidamente medraran y se movieran y llegaran incluso a Colombia a través de Mesoamérica hace 10, 12.000 años, 14.000, dependiendo de las fuentes. Es decir, no hace nada. Y en cada caso empezaron un proceso de adaptación, primero seguramente aprovechando los recursos silvestres de manera muy espontánea, pero muy rápidamente por presiones demográficas apareció la agricultura o ciertos modelos más sedentarios, y ahí es donde comienza a darse un proceso importante de transformación ambiental que hoy en día prosigue. Es decir, el hecho de que eh, nos hayamos inventado la agricultura hace 10.000 años ya constituye un ejemplo gigantesco de cambio ambiental que tiene repercusiones históricas impresionantes, eh, y que continúa, y que continúa. Entonces hay que entender eh, esa historia hasta el día de hoy, cómo se ha dado y qué transformaciones ambientales han resultado de esos procesos. En Colombia sabemos que lo más reciente tiene que ver con la huella de la acción humana extendida que acaba de publicar el investigador Andrés Eter con su equipo de expertos en ecología del paisaje, que es un documento muy interesante sobre la huella ecológica humana acumulada en el territorio colombiano, donde demuestra que incluso hay territorios que están a punto del colapso por haber sobrepasado los umbrales de recuperación ambiental espontáneos. Tenemos zonas en crisis como el Caribe colombiano, la deforestación y la destrucción del bosque seco, la desecación de las ciénagas y los sistemas hídricos. En la región andina también la deforestación de los bosques de montaña, que genera una erosión tremenda, y a su vez colmatación de las cuencas del Cauca y del Magdalena, con las consecuentes efectos en inundaciones y daños a la sociedad. Y las zonas, digamos, de menos intervención o intervención diferencial, vamos a decirlo, las zonas del Chocó, Amazonia y Llanos Orientales. Amazonia es un caso muy interesante porque no puede uno mmm, decir que no ha habido intervención, sino que la intervención se ha mantenido durante milenios por pueblos ancestrales, y ese tipo de intervención es el que ha construido la selva del presente, que no es una selva silvestre. Entonces, ahí hay un primer elemento histórico que hay que destacar, y es que las transformaciones humanas del mundo no necesariamente
son destructivas o deleterias. Puede haber una construcción cultural extremadamente sostenible y hay un rango de efectos, digamos, de las transformaciones que se distribuye de distintas maneras en el tiempo y en el espacio. Ese es un elemento fundamental de la justicia, cómo se distribuyen los efectos destructivos de los ecosistemas silvestres y cómo se distribuyen los efectos benéficos o perjudiciales de la transformación ecológica a lo largo de la historia. Es decir, hay toda la agenda de preguntas de historia ambiental, es decir, cuál ha sido el papel, por ejemplo, de la economía petrolera en la transformación económica, ecológica y cultural colombiana. Entonces, uno no puede decir que es un desastre. Hay de todo. Hay elementos, digamos, muy desafortunados de cambio ambiental, de acumulación de daño, de pasivos ambientales, como lo reconocemos hoy, que tiene implicaciones importantes para ciertas comunidades, pero la historia, por ejemplo, de Barranca Bermeja, del Magdalena Medio, no se puede entender sin las transformaciones que la actividad petrolera trajo a la región. Y pues visto con esa perspectiva, uno no es fácil plantearse un escenario sin esa explotación petrolera, aunque es un ejercicio académico llamativo. ¿Qué hubiese pasado en Colombia de no haber existido un sector petrolero como el que hoy en día tenemos? Y lo otro, cuáles son, digamos, las que hemos ganado en términos de bienestar, en términos de justicia social, en términos de acceso a los servicios del Estado, en términos de gobernabilidad con la economía petrolera. La discusión está viva y radicalmente viva. Afortunadamente, creo que es muy importante siempre tener esa discusión. Y especialmente luego de que a 100 años, digamos, de economías petroleras extractivistas, estamos abocados a entender que el consumo de combustibles fósiles es el que cambió el planeta de manera irrevocable, que tenemos el cambio climático encima y que aunque Colombia no contribuyó o no ha contribuido sustancialmente en este cambio climático, es un tema producido por la quema de combustibles fósiles en Estados Unidos, en Europa, Japón, India y China y Australia, eh, pues ya tenemos que asumir las consecuencias. Y yo creo que ahí hay un primer elemento de justicia histórica global que es indispensable resaltar. Y es que las decisiones que se tomaron por los países, digamos, desarrollados en la posguerra, nos llevaron a la emisión masiva de gases de efecto invernadero y esto sin, digamos, sin que sin que se tratase de un acto deliberado de transformación de la atmósfera, resultó en el desastre que tenemos hoy. Nuestra atmósfera tiene unos niveles de concentración de CO2 que no había tenido en los últimos, algunos dicen 4 millones, otros dicen 40 millones de años. En cualquier caso, la atmósfera que tenemos en el planeta es una atmósfera desconocida para los seres humanos como especie. Nunca habíamos estado en estas condiciones. Un problema de justicia, claro. Los países en vías de desarrollo, como nos llamaban hace unos años, no tuvimos ninguna participación en esa decisión. Pero si nos hubiesen dejado, hubiésemos escogido el mismo camino. Es decir, tampoco es que podamos reclamar inocencia ingenua, porque la perspectiva en los 70 y los 80 era petrolera, era carbonera, con algunos llamados de atención de la comunidad ambientalista. Entonces, la justicia ambiental empieza por reconocer una injusticia global profunda, subyacente a todos los procesos contemporáneos de los modos de vida de las sociedades de todo el mundo. No hay ningún sitio del planeta que no esté definitivamente afectado por las condiciones del cambio climático. Lo único que corresponde son acciones de restitución, acciones de mitigación, acciones de negociación, que son las que se dan en los foros internacionales, el más reciente, el nuevo Acuerdo de París,
que pues trata de garantizar la toma de acciones conjunta para adaptarnos y disminuir los riesgos que el cambio climático nos trae. Pero fíjense lo interesante, el ejercicio del Acuerdo Internacional de Cambio Climático no está basado en una idea explícita de justicia ambiental. Los países que han sido responsables del calentamiento global no están aún dispuestos a reconocer una responsabilidad diferencial en ese sentido. Hay movimientos dentro de los países que asumen, digamos, esa responsabilidad histórica, ética, y promueven una respuesta proporcional. Pero lo cierto es que la respuesta proporcional al desastre global implicaría un cambio radical del orden económico mundial y ningún país está dispuesto a eso. Es un poco como con las cuentas ambientales. Hace unos 30 años comenzaron a establecerse los comités de contabilidad verde en los países para tratar de evaluar digamos, esos pasivos o esa costo efectividad de las transformaciones ecológicas dentro de los países y mirar si el Producto Interno Bruto, por ejemplo, era una medida adecuada del estado de la sostenibilidad o del estado de la calidad de, de los recursos y de la vida de la sociedad. Y lo que rápidamente se hizo evidente es que si corrigiéramos las cifras del PIB con base en el costo ambiental del deterioro, el planeta estaba en quiebra. Es decir, todos los países pasaban a rojo. Es decir, habíamos construido bienestar a partir de la destrucción y de la transformación con efectos negativos de los ecosistemas de soporte. Y uno diría, pero ¿cómo es posible que haya esa clase de contabilidad? Porque si estamos en rojo en términos de calidad ambiental o de capacidad de soporte biológico del mundo, pues ya hubiéramos colapsado como sociedad, de manera que eso debe haber una trampa ahí. Y no, lo que pasa es que la distribución de los efectos destructivos y del bienestar es muy inequitativa. Aquí la inequidad es la explicación, digamos, de esa paradoja tan grave que nos afecta en el mundo y es una inequidad tremenda en términos de quiénes disfrutan el bienestar y quiénes son vulnerables a los efectos de la destrucción ambiental. Y ese es el paradigma de la justicia ambiental global. Entonces, la memoria histórica nos tiene que ayudar a entender, digamos, no solo el proceso global, sino los procesos nacionales y finalmente los procesos locales, que es a lo que vamos en la comisión, un poco como las transformaciones deliberadas o involuntarias que suceden de los ecosistemas tienen efectos muy diferenciales sobre los grupos humanos, tanto los que habitan en el territorio como los que son, digamos, siendo extraterritoriales, se benefician del flujo de servicios ecosistémicos. Y ahí quisiera yo llamar la atención sobre este concepto, que es muy reciente, digamos, también proviene de los años 80, pero se ha ido consolidando en este siglo, y es el de los beneficios que obtiene la humanidad del funcionamiento ecológico del mundo, que son los llamaríamos servicios ecosistémicos. Los ecosistemas tienen cierta lógica funcional, una selva funciona de cierta manera, una ciénaga funciona de cierta manera, un páramo de cierta manera, y dependiendo de ese funcionamiento, los seres humanos nos articulamos y lo podemos hacer de una manera simbiótica, digamos, aprovechando como especie que somos y se supone que inteligente, esas bondades que nos dispensa el territorio, o lo podemos hacer de una manera completamente depredadora, atentando contra nuestra propia persistencia. Estos servicios ecosistémicos tienen un flujo, entonces, que se puede organizar, que se puede administrar, que se convierte en el eje de una política ambiental, que se convierte en el eje de un modo de vida particular. Y ahí yo quisiera resaltar dos posibilidades, dos caminos que la historia nos ha demostrado que son los que generan cualidades diferenciales
en la distribución de los beneficios o los maleficios, digamos, los efectos negativos del cambio ambiental. El primero es que el crecimiento poblacional o la creciente demanda de recursos impulsó dos clases de movimiento. El saqueo, cuando una tribu, una comunidad, una sociedad comenzaba a haber agotado sus propias reservas de algo, tenía la posibilidad de salir y saquear al vecino o incluso como modo de vida, construir un ritual de saqueo constante, algunas veces mediado por la complicidad de, digamos, de locales buscando beneficios particulares, y luego el saqueo llevó eventualmente a confrontaciones drásticas sobre la disposición de estos recursos y el acceso al territorio, y luego a la invasión y a la colonización. América Latina, África y muchos otros países fueron víctimas de procesos de colonización muy importantes que ante todo instauraban era economías extractivistas con mínimos de administración para evitar, digamos, el colapso de la misma actividad. Y esa herencia se mantiene de una manera lamentable en muchas de las políticas que aún tenemos. Digamos, el extractivismo colonialista tiene esa firma de la cual no hemos podido liberarnos del todo. Sí ha habido avances y sí ha habido cambios durante el siglo XIX y el XX, pero pues ustedes saben que la historia de Latinoamérica ha estado muy marcada, por ejemplo, por la intervención postcolonial de los Estados Unidos como fuerza económica que quería petróleo, quería bananos, quería azúcar, quería eh, toda clase de recursos para su crecimiento, el crecimiento del bienestar de su población al costo mínimo. Digamos que parcialmente esas cosas han cambiado, pero y además hay otros actores en juego. Ahora la China, por ejemplo, es uno de los grandes consumidores de recursos de América Latina. Hace pocos días había una imagen de los centenares de barcos pesqueros de la flota china depredando las Galápagos. Pues ahí sí, como dicen, pelea de tigre con burro amarrado. Ecuador tiene una deuda gigantesca con China, gracias a la inversión que hizo este país en infraestructura y en temas de desarrollo en la administración anterior, y pues tiene una especie de patente de corso para acceder a recursos pesqueros en aguas internacionales y en aguas ecuatorianas. Pero en Colombia también pasa, y en todos los países hay esa clase, digamos, de movimientos o de procesos extractivistas. Pero ese extractivismo también tiene otros rostros. Tiene el tema, por ejemplo, el narcotráfico. Colombia es proveedor de la cocaína del mundo, y eso es, digamos, produce unos efectos ambientales terribles, produce una pérdida de gobernabilidad terrible, produce unos efectos sociales también espantosos, y unos conflictos de los cuales no nos recuperamos. Y hay que entenderlos como conflictos ambientales y como conflictos históricos, eh, que tienen muchas raíces. Todo esto tiene otro rostro, que es el rostro del comercio internacional, y es cuando las transformaciones ecológicas se dan para intercambiar dentro de una economía de mercado productos y servicios. Entonces, obviamente uno exporta bienes, sobre todo, o exporta ciertos servicios. Nosotros seguimos teniendo una economía muy primaria, seguimos exportando pues petróleo, carbón o productos agropecuarios con poca elaboración. Uno pensaría bueno, que siendo un país ecuatorial con buena diversidad, pues eso no es un maltrato. Pero claramente lo que estamos haciendo es exportar petróleo para comprar alimentos importados de otros países. Es decir, estamos haciendo pan vendiendo pan para comprar pan, y pan probablemente de peor calidad. Entonces, el tema del comercio se convierte también en una fuente, digamos, de injusticia o de inequidad, con una huella económica muy importante, con un deterioro lento, pero
tal vez no tan rápido como el de los procesos coloniales o el de las guerras de saqueo, pero aún tiene, digamos, ese sabor. Eso no quiere decir que no pueda, que el comercio no sea una de las fuentes más interesantes de equilibrios ecológicos y de justicia ambiental. Y ahí tenemos un tema de comercio justo, un tema de certificaciones, de cadenas de valor certificadas, digamos, inocuas o positivas, lo que llamamos hoy en día una economía regenerativa. Entonces, hay elementos importantes en el comercio que hay que rescatar y desarrollar como parte de la construcción de relaciones entre los pueblos y las sociedades, no solamente a nivel internacional, sino también a escala nacional e interna. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque la respuesta adaptativa que hubo al tema de los saqueos o al tema de la guerra en muchos casos fue recluirse, fue encerrarse para evitar el, digamos, el robo de recursos. Eh, ha sido gran parte de la historia de la humanidad y me parece que hay ciertos movimientos de resistencia hoy en día a la integración, a la globalización, basados un poco en eso, en construir muros, algunos muros selectivos como los de los gobiernos de derecha y terriblemente crueles para evitar la migración, porque les interesa, digamos, los bienes y los servicios ambientales, pero no les interesa la gente. O el cierre, digamos, de la interacción comercial o de ciertos tipos por, digamos, por desconfianza o por retener el control del territorio ante fuerzas que se califican como depredadoras. Y en este momento creo que lo que nos interesa en Colombia es entender cómo la construcción de la nación o ese proyecto de nación eh, también puede ser percibido como un proyecto basado en la depredación y en la extracción de las capacidades regionales y locales y del bienestar regional y local, que es también tan diverso. Los modos de vida que han desarrollado los colombianos en el territorio son muy heterogéneos, afortunadamente, están muy adaptados a esas condiciones. Pues por eso tenemos pueblos amazónicos, pescadores, cazadores y hortícolas, tenemos pueblos indígenas en la Orinoquia. Ahora eran pueblos nómades que practicaban la caza y la pesca migratoria y el uso de recursos silvestres, que hoy en día están comprimidos a territorios muy pequeñitos, como el caso de Caño Mochuelo, que es una verdadera vergüenza nacional, o el caso de los pueblos Nucac también, eh, digamos, obligados a abandonar un territorio ancestral para recibir no se sabe qué beneficios de la civilización occidental. Pero tenemos los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, con su perspectiva de gestión de un ambiente único en el planeta, eh, los pueblos de las montañas húmedas de los Andes, como los Aguá, como los Uwa, de las montañas secas, como todos los pueblos Nasa y Quechua, los Pastos, eh, y luego las comunidades negras del Pacífico y del Caribe. Pero eso es una mención de los ciento y pico de estrategias socioecológicas que tenemos en la nación y que, por ejemplo, en la depresión momposina tienen la expresión de las culturas anfibias, que estamos hablando de centenares de miles de personas que sin tierra viven en un ambiente pródigo que les permite una cierta seguridad alimentaria, pero también los pone en una situación de vulnerabilidad ante muchas intervenciones externas del territorio. Y vuelvo a este tema porque lo que estamos viendo, a lo que estamos enfrentados, es cómo interpretamos esas transformaciones históricas del territorio en términos de distribución justa y equitativa de los beneficios que se deberían derivar de ella. Entonces, cómo estamos distribuyendo el riesgo del cambio ambiental, cómo estamos y cómo se ha distribuido en el pasado, cómo estamos distribuyendo
los beneficios del cambio ambiental. Y verán ustedes la discusión sobre los extractivismos, sobre los proyectos con enclave, y la lista pues la podemos hacer, está en la prensa todos los días las discusiones. Por ejemplo, Quebradona es un gran proyecto minero que está en proceso de evaluación, donde hay una, digamos, una resistencia importante de toda la provincia de Cartama hacia una intervención que va a cambiar la fisonomía eventualmente de una gran región del suroeste antioqueño. Y ahí no estamos hablando de pueblos indígenas, ni de comunidades negras, ni de otro tipo de comunidades ancestrales, sino estamos hablando de una región con una vocación agrícola y turística muy, digamos, muy eh, acendrada, muy instalada, digamos, en la historia de la región. Tenemos el proyecto del puerto de Tribugá, para mí un adefesio, pero obviamente es parte de unas políticas de Estado que entran en contraposición con una perspectiva de comunidades negras y con una perspectiva de una parte de la sociedad civil que no considera que sea legítimo destruir Tribugá por un propósito que no es necesariamente el que se manifiesta explícitamente, pero eso es una discusión viva. Luego tenemos el licenciamiento ambiental en Cajamarca, en Santurbán, todo el tema de los enclaves petroleros en el Putumayo, en la plataforma Caribe. Y en cada uno de estos casos, obviamente lo que se pone en juego es una discusión de justicia ambiental. Pensemos en el tema de Hidroituango como un proyecto, digamos, de interés nacional, un proyecto indispensable para la seguridad energética del país, con, digamos, eh, un respaldo gigantesco de la sociedad, pero que por razones sea de la tectónica o sea de la ingeniería, puso en riesgo una gran porción de la depresión momposina en un momento de la historia reciente. Afortunadamente creo que se ha ido resolviendo muy bien y la amenaza de colapso de la presa o de los efectos negativos de la presa pues ha disminuido y ojalá que sea así. Pero hay sectores de la sociedad civil, por ejemplo, esta organización Ríos Vivos y las comunidades Aguas Abajo, que insisten en que sus intereses, su seguridad quedó irremediablemente comprometida cuando antes no estaba. Y la pregunta es, ¿esa decisión es justa? ¿Esa decisión es apropiada? Y creo que nuestra tarea aquí en Memoria Histórica es proporcionar los elementos para que esa discusión se dé. Ahora, nunca va a haber acuerdos completos en ninguna democracia acerca de de las ventajas y desventajas que estamos dispuestos a asumir en determinadas transformaciones del territorio. Es muy complicado. Por más campañas que se hagan, por más bien sea greenwashing o educación real, siempre habrá una aproximación al riesgo diferencial. Y de ahí surge probablemente una de las preguntas que vienen después, es cómo manejamos el tema del principio de precaución. El principio de precaución está destinado es a eh, eliminar toda la incertidumbre de las transformaciones territoriales o está destinado a interpretar la potencial distribución de los efectos del riesgo una vez desarrollado un escenario de proyecto. Eh, Creo que hay que considerar muy cuidadosamente el uso del principio de precaución en distintos contextos. Y querría yo concluir, digamos, esta eh, presentación con un llamado a la definición de lo identitario y de lo que llamamos nosotros, porque el principio de precaución y todas las decisiones ambientales está enmarcada es
dentro de la constitución de distintos sujetos de derecho, de la relación y de la interdependencia que existe entre distintos grupos sociales, entre distintos niveles de la administración territorial y entre distintos actores con distintos intereses. Entonces, la pregunta de fondo histórica es, ¿quiénes somos nosotros y con quién nos estamos relacionando para definir el estatuto de derechos de intervención del territorio? Ahí ese estatuto está mm, obviamente cuestionado por esa distribución de cargas, costos, beneficios y posibles impactos. Em, los temas de consulta previa, constitucionales, los temas de consulta popular no vinculante hasta el momento, son elementos de ese debate, de ese nosotros quienes venimos siendo, en qué contexto y cómo respondemos ante las intenciones o las propuestas de otros actores. Y vuelve entonces el tema a la nación. Nosotros colombianos tenemos una constitución, tenemos un Estado de Derecho, tenemos aparentemente una integridad territorial y todo, y una perspectiva unitaria, pero unitaria en la diversidad. Una diversidad que reconoce un 36% de derechos de propiedad a comunidades locales, que además son dueñas del 50% de los bosques colombianos, muy interesante. Una constitución que genera unos espacios de participación y de democracia también muy interesantes, pero que, por ejemplo, se reserva el subsuelo como un ámbito jurídico y de intervención de la escala nacional y le da voz, pero no voto a las instancias locales en relación con la intervención, bien sea para proyectos mineros o para proyectos petroleros. Y eso genera, digamos, un distanciamiento y una controversia muy, digamos, completamente válida y fundamental para la toma de esas decisiones. Pero eso se extiende hacia, por ejemplo, la construcción de hidroeléctricas en el futuro, se extiende hacia la construcción de infraestructura o se extiende ya, como lo hemos visto, a incluso las pequeñas intervenciones urbanas asociadas con la expansión de construcciones y de vivienda para nosotros. Entonces ahí eh, el tema de justicia histórica es muy importante, digamos, cómo integramos a los que no están disfrutando los beneficios de esas transformaciones ecológicas dentro de un marco de distributivo muy, muy de gran envergadura, porque indudablemente si vamos a sacrificar, digamos, ciertas condiciones ecológicas y vamos a transformarlas, la justificación tiene que ser cada vez más relevante, la justificación tiene que ser mejor elaborada. Tenemos que saber mejor cuáles son los riesgos que estamos tomando, tenemos que saber mucho mejor si, si, eh, si nos estamos beneficiando de manera equitativa, insisto en esa palabra, con esas transformaciones. Bueno, pues por supuesto que la respuesta a menudo es no. La minería en Colombia no paga casi impuestos, genera empleo, genera otras externalidades positivas, pero también nos cuesta trabajo, eh, digamos, aceptarla sin cuestionamientos a su rentabilidad social. Y eso estamos hablando de la minería legal. Obviamente que la minería ilegal lo único que trae es destrucción y eh, consolidación de imposibilidades de gobernanza y de constitución de una sociedad organizada y equitativa. Estamos hablando de caer en manos de una estructura mafiosa de gobierno. Y eso en Colombia es muy marcado, ¿no? Las dificultades que tiene el Estado de acceder o de ser parte incluso de la gobernanza territorial regional en muchas partes. Eso hay que mirarlo como parte de un proceso histórico también muy importante sobre
insisto, la apropiación y distribución de las rentas. No hablemos de los recursos, sino, por ejemplo, hablemos de las rentas de los servicios ecosistémicos. ¿Quién se queda con los beneficios de la polinización? Están llegando, están manteniendo los modos de vida de las comunidades locales, están manteniendo las opciones de futuro de las próximas generaciones, porque obviamente si les vamos a entregar a nuestros hijos un territorio deforestado, erosionado, intoxicado, pues el tema de la justicia generacional se vuelve una afirmación eh, cuando menos cínica. Entonces, eh, yo querría concluir ahora sí con digamos, un llamado acerca de la importancia de la historia ambiental, de la construcción de narrativas lo más extensas y posibles acerca de esos procesos de cambio social y territorial, una interpretación cada vez más amplia y más consensuada acerca de los mismos, porque necesitamos entender las trayectorias, de dónde venimos en la materialidad de ese cambio ambiental y cómo intervenimos esas trayectorias para redireccionarlas hacia formas más sostenibles de operación y más promisorias en términos de bienestar futuro. Muchas gracias.